Bueno, queridos amigos, vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante. Inclusive ustedes lo pidieron por la encuesta que se hizo por el canal de YouTube que estamos construyendo, que quería que habláramos de los registros acásicos. Aquí en Colombia no se conoce todavía mucho. Este es un tema que dominan países como Argentina y como España. Personalmente yo me fui a estudiarlo a España en una escuela muy especial que manejaban los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? En un lenguaje muy sencillo es como si nosotros tomáramos unas llaves y fuéramos a abrir la biblioteca del universo donde está consagrado y archivado todas las memorias de un ser humano. Se han grabado sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, su actuar, sus karmas, sus comportamientos. Toda esa información está grabada en ese archivo sagrado que se llama la Biblioteca del Universo y que está en una dimensión que se llama el éter. Ellos son como la forma de nosotros saber quiénes somos, a qué vinimos al mundo, cuál es la misión que debemos desarrollar, qué es lo que tenemos que cambiar, qué karmas traemos de esas vidas pasadas y que la estamos viviendo en esta. Hay una cosa divina que pasa en los registros acásicos y es la sanación. Por eso ellos son los encargados de que todo ser humano tenga un nuevo inicio en su vida, porque hay unos cambios totalmente desde las emociones del ser humano. ¿Para qué sirven los registros acásicos? Es una herramienta maravillosa para empezar un proceso de reingeniería en la esencia del ser humano. Yo recuerdo en mi experiencia propia cuando estuve en España, especialmente en Barcelona, que me hicieron los registros acásicos y había un antes y un después. Yo siempre había tenido un gran conflicto con mi padre y con mi madre y había trabajado mucho terapéuticamente. Sin embargo, los registros me aclararon mucha información que fue supremamente importante para yo entender lo que realmente estaba pasando en mi ser humano. De ahí en adelante, a mí me quedó mucho más fácil el camino de crecimiento personal. Hay una cosa muy bella que pasa en los registros y es que se activa la conciencia del ser humano. La conciencia es esa parte divina que tenemos todos en nuestro interior. Es la comunión con esa esencia y ese ser superior. Por eso entonces los registros acásicos es una puerta inconsciente e interior y muy grande de comunicarme mi yo interior con el yo supremo. Y ahí es donde a nosotros se nos hace más fácil el caminar. Todos esos, sobre todo los traumas que tenemos de niños que casi siempre tienen una base que es con el padre y la madre, es lo primero que se sana. Se sanan las violaciones, se sanan los atropellos, se sanan las violencias de los hogares, porque yo los he vivido. Se sanan todos los karmas que tú traes. Ejemplo, yo vengo, no estoy diciendo que sea mi vida personal, sino que puede ser el caso de alguien que venga de una familia muy disfuncional, donde había un abuelo que era tramposo, jugador y abusivo y así había conseguido su dinero. ¿Y qué sucede cuando usted tiene la oportunidad de hacerse el registro acásico? Es que usted tiene características y usted se pregunta, pero a mí ¿por qué me gustará tanto el juego? Pero yo soy muy mentiroso, yo soy muy desleal conmigo mismo. Y cuando usted tiene la oportunidad de hacerse el registro acásico, usted inmediatamente, el hecho de hacer consciente desde el inconsciente una emoción que estaba oculta o tapada y que viene de un pasado, inmediatamente usted empieza a actuar de una forma totalmente diferente. Bueno, ¿cómo se hace ese proceso en los registros acásicos? En eso hay mucha información, hay escuelas, hay tendencias.
Si ustedes los buscan por canales de YouTube, van a ver que muchos españoles que son muy líderes en este proceso tienen muchas formas de hacerlo. Hay gente que dice que se puede hacer como canal, otros dicen que no. Pero yo creo que cuando a usted el universo le permite que le llegue una herramienta de estas como me llegó a mí, donde empecé a identificar que yo tenía unos dones especiales, se llama el clariconocimiento, que es la capacidad de interactuar con maestros, que a veces hasta uno se desconcierta. Yo no creía, no podía entender qué era lo que pasaba en mí, pero en la medida que voy pasando esa formación y el mismo universo me fue mostrando los caminos y me fue llevando a una formación personal, fue entendiendo lo maravilloso que era lo que estaba pasando y la forma en que yo podía ayudarle mucho a la humanidad en un proceso de sanación. Inclusive, yo en mis procesos terapéuticos, siempre después de la primera cita, recomiendo que la persona se haga los registros acásicos porque veo que es en 2 horas que se hace este procedimiento en camilla, yo puedo conocer toda la historia de esa persona desde sus vidas pasadas hasta ese momento y empezar a hacer un proceso terapéutico mucho más rápido y con conocimiento ya previsto de quién es. Cuando yo empecé a practicar y a ver que tenía esa capacidad, hay unos elementos que complementan el registro acásico. Es si tú con la fecha de nacimiento y con el nombre completo de esa persona, con unas oraciones sagradas, que es parte del protocolo de hacer un registro acásico, que es lo que uno aprende en las capacitaciones para poder abrir los registros, para invocar a esos seres superiores que existen, a esos maestros que nos entregan en una canalización, inclusive el propio maestro y el guía que tiene el paciente, que es el que ayuda a hacer presencia y a encontrar y a darnos información de lo que está pasando. Esa canalización, que es la forma en que puedo yo manejar los registros acásicos, que es la forma de evaluar todo el inconsciente del ser humano, yo aprovecho otra herramienta que he utilizado hace más o menos 30 años y es la radiestesia. La radiestesia es el manejo del péndulo, cómo la conexión energética del péndulo, mi energía vibratoria, no la personal, sino la sanadora, con la energía del paciente y la presencia de maestros superiores, yo aprendí que las respuestas son muy acertadas. A mí me aprendieron a decir, sí, no, le pasa esto, yo pregunto lo que sea, todo me lo contestan, todo me lo confirman. Entonces, en los registros acásicos yo aprendí a hacer la canalización, que canalización es entrar al inconsciente, es una especie de regresión consciente, es una especie de ir al más allá, pero usted sin perder sus 5 sentidos y usted está dándose cuenta todo el tiempo. Me podían preguntar que si tiene que ver como con la hipnosis, es como llega la hipnosis al inconsciente, yo llego por la canalización, pero el péndulo para mí es la herramienta más importante porque es la que a mí me da como la objetividad y la certeza de lo que yo estoy haciendo y estoy escuchando a través de la intuición, es verdad lo que le está pasando a esa persona. Afortunadamente hasta ahora no he involucrado en ningún momento de una canalización mis emociones personales con el trance, si se puede decir así. En el momento que yo entro a la canalización, no soy yo, es mi esencia energética que es utilizada para hacer un canal y recibir información que me dan los grandes maestros. Esto es una cosa tan espectacular que yo me asombro como cuando yo hice mi canalización, el primer ser que yo vi cuando voy a esa dimensión es a mi madre.
Pues yo decía, ahora sí me estoy enloqueciendo, ¿esto qué está pasando? Pero después confirmo que es que en la vida nosotros tenemos seres de luz. Los seres de luz son los seres familiares que ya se fueron, pero que quedan conectando con nosotros en cualquier dimensión. Están en la quinta dimensión porque pueden ser tutores nuestros, suben a otra dimensión porque pueden ser seres más sagrados que pueden ayudarnos con otra información más sagrada. Pero en todo caso, en esa canalización a usted se le permite verse tal como usted es. Muchas veces la persona dice, yo no sé si fue verdad o es un sueño. Entonces uno dice, no importa, dígalo porque seguramente es verdad. Y yo lo confirmo con los registros acásicos. Hay otra parte que son las metodologías del ser humano. Yo llevo por ahí unos 35 años estudiándome los centros energéticos del ser humano. Y entonces yo aprendí cómo ellos a mí me sirven en el proceso de canalizar. Entonces yo tengo una metodología. Yo siempre empiezo desde la base anterior, o sea, a la base de los pies. Desde ahí empiezo a buscar las vidas pasadas de ese ser humano. Si fueron femeninas, si fueron masculinas. Yo no profundizo mucho en las vidas pasadas, a no ser que esa persona que está consultando necesite y quiera saberlo. Pero para mí es suficiente el sexo, qué fue en las vidas pasadas y en general cómo se comportó para ver por qué vino en este momento, en este preciso momento, en esta vida, a hacer lo que le corresponde hacer. Y empiezo como un seguimiento. Luego me voy al centro energético número 2, que es la sexualidad, que es toda la relación de mi creatividad, por qué vine al mundo, a qué vine al mundo, qué es la función y dónde se quedaron mis traumas cuando yo empecé a identificar quién soy yo como mujer o como hombre. Y sigo el centro energético, yo sigo el cuerpo con la vibración porque él me habla. Y voy al plexo solar, que es el centro de las emociones. Es hermoso, porque ahí me habla de las emociones del ser humano, sus carencias. Ahí aparece la depresión, aparece la autoestima, las inseguridades, aparecen los miedos, aparecen unos órganos afectados como es el hígado y el páncreas. El estómago habla en todo su sistema para decirme energéticamente y emocionalmente qué es lo que ese ser humano está acumulando. Luego llego al centro energético número 4, que es el corazón, donde se me habla de esa conexión energética del ser humano con él mismo, cómo se ama, cómo se quiere, o si no se ha amado, si toda la vida lo ha pasado es en enamoramientos y no está utilizando ese amor que sale de él para poder ser una persona feliz. Luego sigo al centro energético número 5, que es la garganta, que es el centro donde empieza la relación con un ser superior, la parte espiritual. La comunicación es un conflicto impresionante en el ser humano, las responsabilidades, la capacidad de tener voluntad para hacer muchas cosas. Esto es, y luego me voy al tercer ojo, que es el centro energético número 6, que es la sabiduría, es la conexión del cerebro con el corazón. Y por último miramos el aura del ser humano, cómo está activada energéticamente. Esta correría energética por el ser humano es la que a mí me da la capacidad de profundizar y dependiendo de lo que ese ser humano tenga que resolver, los maestros hablarán y me dirán a mí que diga lo que tengo que decir. Inclusive no crean que a veces aún yo teniendo la capacidad de ser ese canal de información, me asusta de la información que llega o de lo que dicen tan certeros. Y yo hago lo mismo, yo confirmo, yo digo, sí, estoy viendo esta situación. Y la persona me dice, con seguridad, es que eso no lo sabe nadie.
Es que eso no se lo había yo contado a nadie. Yo, es que no soy yo. Es la relación con los maestros. Eso es como una magia. Estos son actos de fe. Esto es un acto espiritual. Esto es un acto hermosísimo que yo creo profundamente en él, el cual utilizo en mis procesos terapéuticos. Ha sido una herramienta grandísima en el proceso de recuperación de los seres humanos, porque primero fue mi propia sanación y después empezar la sanación con todas estas personas que pasan, descubrir secretos que ellas mismas ignoraban, pero que los registros no los hablan porque ella necesita saberlos para poder sanarse. Entonces mire que es un camino muy bello entre todos los caminos que Dios nos entrega a nosotros para hacer caminos de sanación. Entonces, los registros acásicos es un elemento más que la vida me regaló a mí, que me regaló el don de ser un canal para poder llegar a través de los registros acásicos a las verdades del ser humano y hacer verdaderas transformaciones en su vida. Lean, investiguen, llámenos, consúltenos a través del canal, escríbanos que quieren profundizar de este tema, que más quieren saber, que nosotros con mucho gusto en unos términos muy coloquiales lo vamos a hacer porque lo que yo quiero es que la gente aprenda a conocer los registros acásicos como un proceso de sanación.